A ver, entremos a ver, apartémonos un poquito de esto y vamos al hecho del autogobierno y de esta declaración de García Linera de que dijo, si no lográbamos lo que queríamos en el Estado Nacional, el ejército guerrillero Tupac Katari quería hacer su propio Estado, prescindiendo del Estado boliviano. Sergio Antelo dijo, pero qué bien, ojalá se vaya y nosotros nos quedamos con Bolivia. ¿Ah? De un integrismo a otro, digamos. Pero, mira, podemos responder el tema desde una perspectiva filosófica, pero sería interesante también responderlo desde una perspectiva jurídica utilizando las propias normas del Estado Plurinacional de Bolivia. A confesión de parte, relevo de prueba, dice el adagio jurídico, ¿no es cierto? Si nosotros vemos el artículo 124 de la nueva Constitución, define el delito de traición a la patria, no solamente con la fórmula convencional de tomar armas en una guerra internacional a favor del Estado enemigo, que esa es una fórmula universal. Sí. Incluye 2 parágrafos más que son completamente inopinados. También comete el delito de traición a la patria el que viola el régimen de recursos naturales, el régimen constitucional de recursos naturales y atente contra la unidad del país. Bueno, fíjate vos, ¿no es cierto? La confesión de parte, el relevo de prueba es atentar contra la unidad del país. Ahí habría un delito de traición a la patria, confeso en el ensayo. Pero no está... no lo plantea ahora, lo planteaba en la vieja Constitución. Pero ahora cuando no se tenía este Estado. Sí, pero para ello es imprescriptible. Ajá. ¿No? Y además, claro, en lo que se refiere a traición a la patria, es retroactivo. Es retroactivo, es imprescriptible, ¿no es cierto? Es un atentado a la unidad del país, pero además propuesto como una suerte de apología del delito para utilizar otra tipología del Código Penal. Yo debo entender que este ensayo es una apología al delito, ni más ni menos. Y es una traición a la patria, de acuerdo al artículo 124 de la nueva Constitución. Y si aplico el parágrafo segundo de ese artículo 124, lo que sucedió en el TIPNIS también es un delito de traición a la patria, porque es una violación al régimen constitucional de recursos naturales. Ahora, hay otra paradoja. Si vos lees el artículo 348 de la nueva Constitución, darle una leída, es realmente espeluznante, porque el artículo 348 te define a qué nos referimos con recursos naturales. Carlito, si lo puedes leer el parágrafo. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Y todos aquellos elementos susceptibles de aprovechamiento, todo suelo, subsuelo, aire. Imagínate vos, en esta Constitución hay 9 capítulos, 62 artículos relacionados con el régimen de recursos naturales. Cualquiera puede... Estaban comiendo al TIPNIS y no pasó nada. Pero claro, no, pero además, cualquiera puede caer en el ámbito de ese artículo al grado de que cayó el gobierno con el caso del TIPNIS. ¿No? Por su vaguedad. Hay otra consideración que se puede hacer a partir de esa declaración que hizo García Linera en el libro. Yo estoy convencido de que su fe en la democracia no habría experimentado ningún tipo de cambio, porque nunca fue genuina. Si en ese momento se planteaba la posibilidad de optar por la insurgencia, acabando con un Estado que desde su punto de vista era contrario a los indígenas porque los excluía de manera total, había una motivación que implicaba desde la perspectiva teórica evidenciar su rechazo no solo a la institucionalidad republicana ni a la presidencia que estaba entonces vigente, sino también en general a la democracia. Reitero, esa clase de declaraciones evidencian una convicción antidemocrática de García Linera que no ha variado en absoluto. El movimiento al socialismo, gracias al trabajo teórico que han efectuado varios ideólogos, García Linera, Luis Tapia, Raúl Prada, entre otros, desde sus inicios no se ha caracterizado por las genuinas convicciones de respeto a la democracia.
menos aún García Linera. Si en ese tiempo se analizaba la posibilidad... democracia nuestra, porque ellos dicen tener una Lo que forma, pasa es que se concibe la democracia como un instrumento para conquistar el poder. Claro. La democracia, ellos hasta despreciaban los resultados de las urnas y trataban de manipular el concepto porque la idea de democracia tiene un prestigio universal, ¿no? Así que se emplea la idea de democracia, pero se cambia su contenido y se sostiene que hoy estaríamos frente a una verdadera democracia. Pero la democracia, si es que somos rigurosos y tenemos un mínimo de seriedad, cuenta con ciertos elementos que no se pueden negar. Un elemento de la democracia es el respeto a la minoría. Claro. Otro elemento es la libertad política. Si no hay libertad política, si nos hallamos en un escenario en donde no es posible organizarse con libertad para buscar de manera pacífica la conquista del poder, respetando el pluralismo, no hay democracia. No hay democracia si no hay igualdad política. No hay democracia si hay discriminación entre los ciudadanos que se encuentre establecida en la Constitución. Y esa no es la genuina convicción que tienen los masistas. Vos estás permanentemente intimidado por artículos como, por ejemplo, el 23 de la nueva Constitución. No, con este asunto de los recursos naturales, esta ambigüedad le da, es ambiguo, pero es porque puede manipular. Le da al gobierno la posibilidad de manipular, le da al poder, digamos. No, digamos que no es este gobierno, que es otro, pero le da la posibilidad de ir manipulando las cosas. Lo que hoy día haces puede ser delito, mañana si lo hace él, depende de la visión, como la veas, de la interpretación. Exactamente, ya lo mismo no es delito. Entonces, yo creo que se ha hecho así, tan ambigua, precisamente para que el poder pueda moverse como quiera y pueda estigmatizar o pueda finalmente penar a los que no piensan igual. Pero mira esta belleza por la vía de la ilustración. Cómo al final un enfoque universal te puede ilustrar lo que sucede en un país como el nuestro. ¿Qué dice en Archipiélago Gulag Alexander Solzhenitsyn sobre el régimen soviético? La primera gran crítica al régimen soviético, después de Orwell, muchos años. Es un campo de concentración. Claro, la situación, podemos entrar después a eso, es un poco distinta. Sí. Pero bueno, textualmente lo que dice Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag, para pensar en el artículo 124 de la nueva Constitución, o pensar en el artículo 23 que te dice, se puede levantar la seguridad de la persona para investigar la verdad histórica. ¿Quién define la verdad histórica? Y pueden incursionar inclusive en un ámbito íntimo, privado como el tuyo, suspender tu libertad, tu seguridad personal, buscar el artículo 23. ¿Qué te parece? Es decir, se pueden suspender tus derechos ciudadanos. Se pueden suspender. En el momento que el gobierno de nuevo, el poder discrecionalmente determine, a este le suspendemos, a este no. Determina además algo que se puede ver aquí en el preámbulo, de manera completamente sesgada, parcial y unilateral. Determina la verdad histórica. ¿Cuál verdad histórica? ¿Qué tal si al gobierno se le ocurre en este momento que la verdad histórica es la que dice el preámbulo de esta nueva Constitución y nosotros tres en este momento que estamos analizando democráticamente el tema, tenemos que ser levantados en nuestra seguridad y libertad personal para ser investigados históricamente? ¿Qué es eso? No se atentar contra la unidad del país. Ahorita nos va a leer a Solzhenitsyn, pero se las dejo picando. ¿No lo ven esto muy 1984 Orwell? Claro. Cuando le llegaba el texto del periódico dice tal cosa, pero hoy ocurrió esto, ¿sabes qué? Borrarlo ese texto, ponerlo esto y subirlo como verdad histórica. El que controla el pasado controla el futuro. El que controla el pasado controla el futuro. Escuchemos a Solzhenitsyn. Mirá Solzhenitsyn lo que dice, estoy citando textualmente, ¿no? Artículo 58, se refiere al artículo 58 del Código Penal de la Unión Soviética. Artículo 58, grande, capaz, copioso y vertebrado, diverso y ubicuamente devastador. Un artículo al que el mundo le quedaba chico, no tanto por la formulación de sus puntos, cuanto por su amplia y dialéctica interpretación.
¿Quién de nosotros no ha experimentado en carne propia su abrazo que lo abarca todo? En verdad, no hay bajo los cielos hecho, intención, acción u omisión que no pueda ser castigado por la mano implacable del artículo 58. Hubiera sido imposible formularlo de un modo tan amplio, pero sí resultó posible interpretarlo de este amplio modo. Eso se aplica para el artículo 124, para el artículo 23 de la nueva Constitución, lo que dice Solzhenitsyn. Lo que dice Solzhenitsyn. Ahora, mira, hay algo interesante en relación a Orwell y Solzhenitsyn. Hay que desmitificar, por ejemplo, algo relacionado con la vida de Orwell. No estamos citando a un agente del imperialismo. No. Para estamos nada. hablando de un comunista. No, exactamente. Ajá. De un internacionalista, además. Comunista y trotskista. Claro. ¿No? Pero además un hombre que participó en la revolución, en la guerra civil española. Fue herido de un balazo, en el cuello, Orwell, por defender a la izquierda internacional en el bando republicano contra el fascismo de Franco. Así es. Y que fueron atacados por el estalinismo, pese a estar en el mismo bloque dentro de la guerra. Pero es que era trosco. Que él cuestiona, denuncia, ¿no? Claro. Él denuncia la intromisión del estalinismo, ¿no? Y no nos olvidemos... Lo que revela su honradez intelectual, Totalmente. porque en ese caso se planteaba, y lo hizo Sartre más adelante, que o uno respaldaba a la Unión Soviética o respaldaba el capitalismo, lo cual implicaba silencio. O son mi enemigo. Sí. El maniqueísmo. ¿No es cierto? Orwell valoró más la libertad de pensamiento y por lo tanto formuló críticas. Y por eso fue trotskista también, porque estamos hablando de Orwell entre el 36 y el 40 en la Guerra Civil Española. Trotsky es asesinado en agosto del 40 por los agentes de Stalin en México. Entonces, ¿qué consideraba Orwell? Que Trotsky tenía razón al criticar los excesos fundamentalistas de la Unión Soviética, como el que acabo de leer en el texto de Alexander Solzhenitsyn. ¿Cuántos años después? ¿78 eso? No. Del 36 al 40 de la Guerra Civil Española. No, pero lo de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn es el 70, 71. Sí, 72. Sí. No, 72, que además gana 72, el premio Nobel. Exacto. El premio Nobel. Pero es interesante además que Orwell tenga la visión de criticar inclusive antes de la muerte de Stalin, que es el 53. Porque los crímenes de la dictadura stalinista en la Unión Soviética se develan después de su muerte el 53, ¿no? Por ejemplo, en diciembre del 53, poco después de que muere Stalin, es ejecutado Beria, que Beria era el comisario de asuntos del pueblo para temas interiores, así se denominaba el título, que vendría a ser el ministro de gobierno. Eso era Lavrenti Beria. Y Lavrenti Beria utilizaba al fiscal para los procesos del 36 y 38. Que no era Sosa. No era Sosa. Hay que aclarar. Yo solamente no puse la bandeja para que usted... Pero que se sirva. Claro. Vyshinsky, fíjate vos, el principio de Vyshinsky era el principio de culpabilidad, no el principio de inocencia, que es la base de cualquier democracia. Exactamente lo que está ocurriendo. En los procesos del 36 y el 38, Stalin se deshace de la oposición, pero además de la oposición representada por los principales valores de la revolución bolchevique del 17, Bujarin, Zinoviev, Kamenev, todos son ejecutados, y el fiscal acusador es Andrei Vyshinsky, ¿no es cierto? Podríamos decir que el Vyshinsky boliviano ahora está en Brasil, ¿no? Sí. Y el Beria boliviano seguramente corresponde en su nomenclatura al ministro de gobierno. Al que pase por ahí, son varios. Son varios. Hay un mérito. Al que pase por ahí, porque son varios. Puede tener varios apellidos compuestos. Sí. Pero es la misma naturaleza, mala por supuesto. Hay un argumento más. Puede ser un núcleo organizador, para utilizar los términos del vicepresidente. Que cumple esa misión. Un núcleo organizador que esa misión. Bueno, hay un tema más que me interesaría subrayar por el tema de Orwell. Primero, que la gente se ubique quién es Orwell, por favor. Desde el punto de vista personal, Orwell interesa también. Conté el comienzo. Orwell, que se llama Eric Arthur Blair, porque... Para comenzar, nace en la India. Sí, nace en la India, es un escritor que desde 1935 aproximadamente, debido a una visita que realiza a una zona minera, advierte injusticia,
crece en cuanto a su compromiso político y se vuelve socialista. Es, en consecuencia, un hombre de la izquierda y mantendrá esa postura hasta el final de sus días. Pese a ello, incluso siendo un hombre izquierdista en ese contexto bastante marcado por las banderías y las divisiones, no tiene ningún inconveniente cuando advierte atrocidades en denunciar las pierde su autonomía personal. Y ahí está la diferencia. No se somete crítico. No, exactamente. Su autonomía, el sentido crítico es la característica de un intelectual. La diferencia es que se hacía porque con el ideólogo. El ideólogo Exactamente. nunca tendrá ese espíritu crítico. Claro. El ideólogo Es un dogmático. está marcando cuáles son los principios que se deben seguir y los dictados que se tendrían que obedecer. Así en es. cambio, Orwell es un intelectual. Orwell defenderá la libertad de pensamiento y recurre además a sus aptitudes narrativas para componer varios trabajos, dos en particular, Rebelión en la Granja y 1984, que sirven para evidenciar los abusos que pueden ser cometidos por un régimen totalitario, pero también las traiciones de los revolucionarios. Entonces, porque hay revolucionarios que terminan traicionando a quienes confiaban. Todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Solo para complementar la síntesis que hace de Orwell, Enrique, Orwell tiene la transparencia intelectual de criticar por igual a los fascismos de derecha y a los fascismos de izquierda. Critica al nacionalsocialismo alemán, critica al fascismo italiano, critica al franquismo español y también critica al estalinismo de la Unión Soviética. En realidad es un luchador insobornable contra los totalitarismos de cualquier cuño, no importa que vengan de las izquierdas o de las derechas. Ni tampoco interesa el momento, porque Rebelión en la Granja fue publicado ese libro cuando se encontraba la Unión Soviética aliado con Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hubiese sugerido la prudencia? No critique usted todavía a nuestro aliado, porque correríamos el riesgo de irritarlo y sin su respaldo probablemente triunfaría el fascismo internacional. Pese a ello, considera que es más importante salvaguardar la libertad de los individuos frente a un régimen desquiciado, delirante y perverso que cuidar el establecimiento de esas relaciones internacionales. Claro, porque los cerdos se aprovechan de la revolución y los cerdos, Rebelión en la Granja. En Rebelión en la Granja, y los cerdos comienzan finalmente a imponer cosas y que terminan privilegiándolos a ellos y no a los otros, porque los otros podrán ser muy revolucionarios, pero no son cerdos. Así es. ¿Verdad? Y ya en 1984, a mí me parece una visión impresionante. El gran hermano. ¿Verdad? El gran hermano, el ojo que todo lo ve, es el régimen a lo que buscaba el régimen soviético y viene a hacer en muchas de las cosas que uno busca aquí y que las encuentra de este, ya no ojo, sino este paraguas que dice, te estamos mirando, te estamos manipulando la Constitución. La Constitución nos permite a nosotros levantar tu seguridad personal. Tu seguridad personal o tus derechos los puedo suspender porque así contiene para y investigar la verdad al histórica. Estado para investigar la verdad histórica. Podemos cambiar la historia de modo completamente arrogante y esperar que nadie lo critique, ¿no? Podemos sostener que históricamente se ha excluido a los indígenas, que nunca se les reconoció derecho alguno, lo cual es falso, porque desde el punto de vista legal ya se reconocían derechos y que nadie haga nada. Esa es la historia y esa es la pretensión de construir el pasado. Dice todos los bolivianos son iguales ante la ley. Y lo dice la del 67. Claro. Y mira vos una analogía que resulta paradójica. Las dictaduras militares decían que eran tutores de la patria, o sea, todos eran unos menores de edad. Claro, ¿no es cierto? la institución tutelar de la patria eran los militares. Bueno, acá nosotros tenemos al gran hermano que es una especie de tutor que puede aplicar el artículo 23 o el artículo 124 y decirnos cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar. ¿No? ¿Alguna ¿Qué vez podemos escribir o qué debemos leer? Claro. Lo más grave de ustedes que el mayor delito que se castiga en 1984 es el crimen mental. El crimen mental. Sí, señor, claro. Y ahí existe otra coincidencia evidente con este y otros regímenes. Hay un pasaje, Lengua. Sí, es el crimen mental. Eso es lo peor que se puede. Hay un pasaje concordante en Doctor Zhivago de Boris Pasternak, ¿no? Ese pasaje en que Zhivago
se dedicaba, entre otras cosas, a la poesía, ¿no? A la literatura, y llega a un despacho de migración en la Unión Soviética y con desprecio el funcionario de migración le dice: ¿usted no es Zhivago? Y él, con vergüenza, casi agachando la cabeza, por escribir, por ser poeta, ¿no? Agacha la cabeza y dice: sí, soy Zhivago. Y no le da vergüenza ocupar su tiempo en esas distracciones pequeño burguesas cuando todos estamos trabajando por la revolución. Claro. Aquí no hay poesía, aquí no hay literatura, todos somos comunistas, todos somos revolucionarios. Ese es el gran hermano al que se refiere Orwell, ¿no es cierto? Sí. El que ni siquiera te va a dejar soñar, no te va a permitir la ilusión ni de enamorarte, porque vos solamente estás enamorado de la revolución. Y vos te vas a emparejar con quien el Estado claro, determine que es conveniente. Vámonos al corte.